Listo, doctores, ya podemos empezar. Bueno, buenas Perfecto. tardes a todos. Bienvenidos al Curriculum Fellows Colombia. Mi nombre es Stephanie Luna y voy a estar hoy moderando esta sesión. Tenemos como invitado especial al doctor Pablo Eduardo Perafán. Él es cardiólogo y electrofisiólogo de la Fundación Valle del Lili y nos va a hablar de la visión histórica del diagnóstico de taquicardias con QRS ancho. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido y adelante. Gracias a todos por la invitación. Vamos a tratar de hacer una reconstrucción histórica, pero no solamente histórica, sino electrofisiológica de los criterios de taquicardias de QRS ancho. Lo primero que tenemos que saber, y eso pues es normal para todos los que trabajamos en el campo de la cardiología y de la electrofisiología, es que el electrocardiograma es el método diagnóstico más fácilmente disponible en un servicio de urgencias o en una unidad de cuidado intensivo o en la consulta para el diagnóstico de una arritmia. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, lo que realmente estamos viendo es la manifestación de la sumatoria de potenciales de acción de las células en tanto sentido de la activación local como de la sumatoria vectorial de las fuerzas de las fuerzas que corresponden a los vectores. Dado eso, el QRS, que representa la masa ventricular, depende del comportamiento electrofisiológico del tejido ventricular y de la activación del mismo. Eso es importante saberlo porque entonces, si tenemos trastornos de la activación, por ejemplo, el uso de antiarrítmicos, o el tejido ventricular tiene una enfermedad por una cicatriz, eso nos va a cambiar la forma en cómo el tejido se comporta y de esa misma manera cómo se manifiesta en el QRS. La presencia de un QRS ancho, entonces, corresponde a diferentes causas que pueden ser arrítmicas, como arritmias supraventriculares aberradas, arritmias ventriculares, o el efecto de medicamentos o trastornos hidroelectrolíticos. Basado en lo anterior, se ha tratado de establecer criterios de diferenciación de taquicardia ventricular y supraventricular para poder definir el plan de manejo del paciente, el pronóstico y el diagnóstico. Todos estos estudios que vamos a ver más adelante, obviamente están contrastados contra el gold standard, que es el estudio electrofisiológico como forma de documentación del tipo de arritmia que tiene el paciente. Dicho lo anterior, los criterios de diferenciación de taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares se basan fundamentalmente en criterios de tiempo, o sea, en duración, y en criterios morfológicos o de ejes. Entonces, cuando yo tengo una taquicardia de QRS ancho, ¿qué puede estar pasando? Yo puedo tener una taquicardia supraventricular que se superpone con un bloqueo de rama de base, que puede tener el paciente per se, como un bloqueo de rama derecha, en el caso de la taquicardia atrial o el flujo atrial, una fibrilación auricular con aberrancia, una reentrada nodal, y a veces hay casos donde yo tengo un bloqueo de rama dependiente de frecuencia y cuando se activa la taquicardia, pues veo un bloqueo de rama convencional, simplemente porque el periodo refractario de alguna de las ramas se ve afectado por la taquicardia. Digamos, ese es el primer escenario. El segundo escenario es una vía accesoria con conducción antidrómica, o sea, estamos conduciendo prácticamente sobre la vía accesoria. Y en este caso es importante acotar que el comportamiento de la mayor parte de los componentes de velocidad y ejes van a estar afectados por el hecho de que la inserción de la vía accesoria hacia el músculo ventricular generalmente es lejano al sistema de conducción. Eso nos va a provocar que se parezca bastante desde el punto de vista de morfología y de los criterios de discriminación temporal a una taquicardia ventricular. Por otro lado, la tercera opción que yo tengo cuando tengo un paciente con una taquicardia de QRS ancho es que una arritmia de origen ventricular, donde
la despolarización se origina en el tejido ventricular hasta que no logra llegar al sistema de conducción, pues la conducción es mucho más lenta. Entonces, ¿qué diagnóstico diferencial tenemos? Pues tenemos las taquicardias ventriculares o el flúter ventricular, las taquicardias medidas por marcapaso, las reentradas AB, o sea, las vías accesorias con taquicardias antidrómicas, con las taquicardias supraventriculares con aberrancia o bloqueo de rama preexistente o dependiente de frecuencia, una taquicardia atrial con un bystander de vía accesoria, una taquicardia supraventricular con un desequilibrio hidroelectrolítico asociado o el uso de antiarrítmicos que puede generar un QRS ancho, una taquicardia atrial con conducción aberrante, una fibrilación auricular preexcitada, una taquicardia ventricular polimórfica, un torsua o una taquicardia, una fibrilación ventricular. Anotando que las últimas 4 taquicardias que mencionan aquí generalmente son irregulares. ¿En qué se basan los criterios de ancho y estrecho? Y es importante tener esto en la cabeza cuando uno se enfrenta a una taquicardia de QRS ancho. Resulta que las velocidades de conducción son la clave para la determinación del tiempo de duración de cada uno de los componentes. Como ven aquí en este mapa, y no es importante saberse los números, sino el sistema de conducción y más o menos tener una relación de la proporción de velocidades, pues en este gráfico de catéteres yo tengo unos catéteres localizados, este es el electro, en la aurícula derecha, en el GIS y en el ventrículo derecho. Las velocidades de conducción de los tejidos dependen del tejido mismo y pueden estar influenciadas por los estados hidroelectrolíticos y por la presencia de medicamentos antiarrítmicos. En estos términos, el sistema de conducción es extremadamente rápido. Estamos hablando que la velocidad de conducción del sistema de conducción está entre 2 y 5 metros por segundo, lo mismo que el sistema de Purkinje, mientras que el miocardio ventricular está a más o menos entre 3 y 30 centímetros por 50 centímetros por segundo. Estamos hablando que el sistema de conducción es 10 veces más rápido y eso es importante cuando vamos a hacer la diferenciación de las taquicardias. Ahora lo van a ver por qué. Lo otro que es muy importante es saber desde dónde miramos las cosas y qué ejes nos miran. Por ejemplo, cada vez más gana papel el ABR como un factor de discriminación de taqui supra y taqui ventre. ABR literalmente nos mira desde el hombro del lado derecho y pues si hay un componente positivo del ABR significa que la despolarización sucede ya bien de izquierda a derecha o del sentido posterior anterior, en cuyo caso siempre se originará del ventrículo izquierdo. Eso permite saber que las taquicardias que tienen ABR positivo, excepto pues que esté conectado inadecuadamente, corresponden a arritmias que vienen de la región ventricular y probablemente del ventrículo izquierdo. Es importante también aclarar que el plano frontal del electrocardiograma nos permite saber desde dónde se origina una taquicardia. Y en estos términos, la presencia de la activación y de las secuencias de activación nos puede informar acerca de el posible origen. Por ejemplo, si todos los componentes son positivos en todas las precordiales, pues yo debo pensar que se deben acercar hacia todas las precordiales, o sea que deben venir de la zona contraria. ¿Cuál es la zona contraria a las precordiales? Pues las bases o las zonas valvulares de los ventrículos. Por el contrario, si yo tengo un componente que es todo negativo en las precordiales que están en el tórax, la única forma de que todo sea negativo es que vengan de la zona más anterior del corazón que da contra la reja costal que corresponde al ápex ventricular y por tanto todos los componentes se alejarán de las precordiales que tenemos aquí y por tanto serán negativos. Además de los componentes de
Ubicación y morfología, hay unos factores importantes que nos permiten diferenciar taquicardia supra de taquicardia ventris. Y vamos a ver varias cosas. En este caso, en el panel A, vemos lo que se llama un latido de fusión. ¿Qué es un latido de fusión? Como su nombre lo indica, es una mezcla entre latidos que provienen del nodo sinusal, este es un latido normal, y latidos que vienen de la taquicardia. En este caso vemos un latido sinusal normal con QRS estrecho, vemos un latido de taquicardia ventricular con QRS ancho, y vemos un latido que no es el latido sinusal y que no es el latido de la secuencia de taquicardia que corresponde a una fusión. Cuando yo veo una fusión, significa que tengo dos frentes de onda activados al mismo tiempo. Eso quiere decir que yo tengo activación simultánea desde el nodo sinusal y desde el ventrículo. Por tanto, la única posibilidad de latidos de fusión es que vengan desde el tejido ventricular, ya sea desde el GIS, que son muy raros, o del propio tejido ventricular como tal. El tercer caso, el panel B, que ustedes ven aquí, ahorita nos referimos al panel de este lado, corresponde a una preexcitación que se aumenta y ustedes ven como el QRS, que aquí es estrecho, se vuelve mucho más ancho, pero ven que hay una onda P que precede cada uno de los latidos. Y finalmente, en el último caso, es una fusión entre un latido normal del corazón, que es este, y una estimulación de marcapasos que para efectos prácticos se comporta prácticamente igual que un latido ventricular, o es un latido ventricular. En esta secuencia de acá, vemos en este punto, cómo hay un latido que no corresponde ni a la taquicardia de QRS ancho, ni a la taquicardia de QRS estrecho, y vemos que este latido cambia el sentido de despolarización de la taquicardia, pero si ustedes lo observan, prácticamente es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que es una taquicardia supraventricular que estaba aberrada y aquí por razón de una extrasístole que se mete en medio de la taquicardia, una extrasístole ventricular, se transforma la conducción, o se cambia, perdón, no transforma, sino que se cambia la conducción y aparece una taquicardia de QR estrecho que es un poco más rápida que la taquicardia original. Cuando vemos taquicardias ventriculares, lo que vemos es que es una zona de despolarización mucho más lenta, como se ve en este gráfico. Tenemos, para que me entiendan, este es un mapa de un paciente que le hemos hecho una ablación de taquicardia ventricular, una modulación de sustrato. El tejido que ven aquí en color morado en este mapa de voltaje corresponde a zonas sanas y vemos que tiene dos zonas de cicatriz, una zona de cicatriz basal acá, cerca a la válvula aórtica, y una zona de cicatriz en la pared anterior. Y vemos que en la activación de esas zonas, ustedes ven aquí, recorre toda esta zona, aquí se desactiva por atrás y vuelve y reentra en esta zona específicamente. Y miren el potencial, el registro de potencial de acción que tenemos, que es un potencial extremadamente largo que se sale del final del QRS, o sea, significa que el resto de la masa ventricular se ha despolarizado, como sucede ahí, y cuando se despolariza este tejido, miren que todo el resto del corazón está en silencio eléctrico. Eso significa que tenemos una zona de conducción extremadamente lenta, que es la que va a perpetuar el fenómeno de la taquicardia. Yo siempre pongo estas gráficas al revés porque me parece que es lo más natural para entenderlo. Tenemos la pared anterior del tórax anterior, el ventrículo derecho en esta zona, el ventrículo izquierdo que es un poco más posterior izquierdo del ápex, y a esto es lo que yo les digo que corresponde. Si uno tiene algo desde la zona anterior del tórax, o sea que se origina en esta zona, pues todo se va a alejar de la reja costal. Como recuerdan ustedes, todas las derivaciones están en superficie, o sea que todo va a ser negativo en precordiales. Por el contrario, si estamos en la zona posterior o en la zona basal, pues todo se va a acercar hacia las precordiales y todo va a ser positivo. Esto es el concepto de concordancia que se menciona, por ejemplo, en el algoritmo de Brugal. Mencionábamos también criterios adicionales de morfología y tiempo.
Si ustedes analizan este electro, es un electrocardiograma de un paciente con una taquicardia de QRS ancho que tiene unas características muy interesantes. Lo primero es que si miramos el V de vaca 1, vemos que el inicio es extremadamente estrecho. Eso significa que la activación en los componentes de activación inicial son muy rápidos y probablemente corresponden a una activación a través del sistema de conducción, como sería una taquicardia supraventricular que se está manifestando sobre un bloqueo de rama izquierda de base. Además, el patrón del electrocardiograma es muy de rama izquierda de base. Esa activación rápida que vemos aquí se manifiesta además en, en todos los componentes del QRS, como es el caso del D2, donde vamos a analizarlo, o del ABR, donde también se analiza. Otro de los componentes importantes de la discriminación de las taquicardias es la presencia de disociación VA. ¿Qué es la disociación VA? ¿Y por qué VA? Lo primero es que tenemos que entender que en taquicardia generalmente yo tengo más latidos ventriculares que auriculares. Por eso la VA primero. Segundo, como el ventrículo puede que no penetre a través del nodo AB hacia la aurícula en forma retrógrada, puede suceder que yo tenga activación auricular descoordinada de la activación ventricular. Eso genera que de vez en cuando yo pueda ver, como aquí están marcados en los puntos, la activación auricular, que para verla a veces es difícil, pero que siempre recomiendo mirar la onda T, porque aquello que deforma una onda T, como en este caso, solamente puede ser una onda P, dado que la activación del ventrículo en el sentido de despolarización, repolarización, no permite que aparezca una despolarización durante el periodo refractario absoluto del mismo, y por tanto, cualquier actividad que se registre después de el QRS y hasta la siguiente T, no puede venir del ventrículo, entonces debe venir exclusivamente de las aurículas, y eso hace o nos permite ver la disociación VA. Lo mismo que habíamos visto anteriormente, los complejos de captura, que es un complejo de captura, pues es un complejo igual al QRS basal del paciente, en medio de una taquicardia, como este caso, y los complejos de fusión, donde yo tengo un complejo que no es el basal, no es este, sino una suma de los dos anteriores. Esto es un poco más de lo mismo, con el fin de anotar que el eje eléctrico, por ejemplo, en el ABR, que ven que comienza muy negativo, porque se inicia la zona lateral del ventrículo izquierdo. Y si yo tengo mi punto de ABR hacia arriba, pues los vectores de despolarización, perdón, irán acercándose al ABR. Y aquí ven que el ABR comienza con un componente negativo importante. Mientras que si yo tengo una activación desde la zona septal, pues la activación ventricular probablemente seguirá un poco más el sentido natural de la despolarización cardíaca y el ABR podría ser positivo. Estos son, además, finalmente los criterios morfológicos de discriminación que generalmente causan muchos líos en la interpretación, pero vamos a tratar de aclararlos un poco. En bloqueo de rama derecha, que es más fácil, todos conocemos el patrón habitual de R, SR', en V1, normal, R pequeña, S profunda y una R' grande. ¿Qué pasa por qué? Porque yo desactivo el vector septal, voy y despolarizo todo el lado, me voy hacia la izquierda, o sea, me alejo del V1, y de ahí toda la despolarización de la gran masa ventricular va de izquierda a derecha. Cuando yo tengo una taquicardia que se origina en el ventrículo, con bloqueo de rama derecha,
sea, que se origina en el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? El vector septal no existe porque generalmente se origina en algún otro sitio del ventrículo izquierdo. Entonces eso hace que este patrón se desaparezca el primer componente y aparece una R monofásica, o sea, toda la despolarización de izquierda a derecha, en este caso, o la presencia de una Q pequeña porque se activa en sentido contrario de la zona septal. Y sus equivalentes contrarios en el patrón de activación del B6. ¿Qué sucede en el ventrículo izquierdo? Cuando yo tengo un ritmo sinusal o una taquicardia supra con bloqueo clásico de rama izquierda, yo tengo un pequeño componente septal que puede a veces verse o no, y una aceleración descendente alejándose rápidamente del ventrículo derecho, o sea que estoy yendo totalmente de derecha a izquierda. Cuando yo tengo una taquicardia que se origina en el ventrículo, este componente se hace mucho más ancho, porque recuerden que la velocidad de conducción del tejido ventricular es mucho más lenta. Eso hace que el tiempo de activación del primer componente sea mucho más lento. Y además de eso se pueden observar fraccionamientos del QRS que lo que significan fundamentalmente es que yo tengo zonas de conducción muy lenta como las que les mostré en el video y que hacen que se retarde la conducción a través de esas zonas y se vean como fraccionamientos. Observen aquí el primer caso, es un bloqueo de rama derecha típico. Ustedes lo ven aquí. R pequeña, S y R' grande, patrón típico. Y acá una taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama derecha, donde yo tengo un primer componente mucho más grande y más lento, y un segundo componente pequeño. Yo siempre trato de explicar que las taquicardias supra con aberrancia comienzan rápido y terminan lento, arrancan del sistema de alta velocidad y luego toman tejido de baja velocidad, mientras que las taquicardias ventriculares inician con tejido de baja velocidad hasta que logran penetrar al sistema de conducción. Eso hace que arranquen lentas y terminen rápidas, y eso es uno de los criterios. Esa es una de las manifestaciones que se toman en cuenta para todos los criterios que podemos evaluar. Y lo mismo tenemos abajo, donde tenemos aquí una taquicardia de QR con patrón de bloqueo de rama izquierda, comienza muy rápido y una componente final lento, perdón. Mientras que en el panel B, ustedes ven una taquicardia que comienza mucho más lenta y que tiene estos fraccionamientos a través del QRS, que lo que nos hablan es de zonas de conducción muy, muy lenta que están generando esos retrasos. Esto un poco más de lo mismo para que recuerden los patrones clásicos y los tengan en cuenta. Como ya noté, las taquicardias ventriculares se originan en la mayoría de casos, aunque no exclusivamente, alrededor de cicatrices o zonas de conducción lenta en el corazón y a través de istmos eléctricos, que se pueden manifestar como zonas de conducción fraccionadas, en las zonas de bystander, o zonas de potencial tardío dentro de los istmos eléctricos, o zonas de conducción en taquicardia alrededor de esta zona. Y esto es lo que vemos cuando hacemos un mapa, por ejemplo, en Carto, como en este caso, donde encontramos que en la medida que uno modifica el voltaje, puede encontrar áreas que están parcialmente enfermas, como lo que se ve aquí en la histología, donde yo tengo músculo sano, tengo tejido cicatricial aquí, y tengo algunos filetes musculares sanos en medio de esto, que son los que finalmente van a conducir en forma errática la energía y van a provocar los eventos de arritmia. Para recordarles lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, y para recordarles un punto importante. Todos los algoritmos tienen un problema
en general para la discriminación de dos tipos de taquicardia. La primera son las taquicardias fasciculares, o sea, las taquicardias ventriculares que se originan en el sistema de conducción, dado que ellas se parecen biológicamente mucho a las taquicardias supraventriculares y la mayoría de veces si uno aplica los criterios va a encontrar que marcan como supraventriculares. Eso se debe fundamentalmente a los patrones de activación a través de tejido de alta velocidad. Por otra parte, las vías accesorias y las taquicardias antidrómicas se comportan biológicamente como taquicardias ventriculares, dado que la activación del tejido ventricular inicia no por el sistema de conducción, sino a través de la vía accesoria que conecta el anillo mitral o el anillo tricuspideo directamente a la masa ventricular y eso genera que sean taquicardias extremadamente anchas y que cuando uno aplica los criterios de discriminación de taqui, suprataqui, ventri, excepto la disociación BA, pues fácilmente puede confundir la una con la otra. Adicional a eso, y les muestro este trabajo que no es directamente relacionado con el tema, pero que sí nos da una idea importante, y es qué pasa cuando yo veo fraccionamientos del QRS. Es muy frecuente que en pacientes con mucha falla cardíaca o con una enfermedad cardíaca muy avanzada podamos ver la presencia de QRS muy fraccionados o cuando hacemos estimulación vemos que existe un fraccionamiento extremo del QRS. Eso lo que nos habla es que existe una zona de cicatriz más extensa y si analizamos, por ejemplo, sobrevida de taquicardias con QRS fragmentado versus aquellos que no tienen fragmentado, vemos que la diferencia en mortalidad es significativa y es mucho mayor en aquellos que la tienen fragmentada. Y lo mismo sucede con los bloqueos de rama. Cuando uno tiene además de un bloqueo de rama una fragmentación, pues la posibilidad de un desenlace negativo es mucho mayor, dado que esto lo que me está reflejando es que existe una zona de cicatriz mucho más amplia. Una vez revisado lo anterior y expresado lo anterior, vamos a tratar rápidamente de evaluar los criterios que han aparecido en el tiempo. La verdad es que la discriminación de taqui supra y taqui ventri es una necesidad de hace mucho tiempo para darle el manejo adecuado a las arritmias. Ya desde los años 60 habían trabajos que trataban de aclarar estas diferencias, sobre todo la presencia de disociación BA y la duración del QRS. Y el doctor Wellens es uno de los pioneros y los padres de la electrofisiología moderna. En el año 78 publica estos criterios que sugieren o favorecen que sea taquicardia ventricular. 100 pacientes, 68 isquémicos, 18 idiopáticos y 14 misceláneos, y 100 taquicardias supraventriculares con aberrancia, todos con el estudio electrofisiológico. Entonces, ¿qué muestran ellos? Que la presencia de disociación AB, ondas de captura, o concordancia positiva o negativa de todas las derivaciones en taquicardia sugieren que estamos ante una taquicardia ventricular. Si el QRS mide más de 140 milisegundos con un eje izquierdo, pues eso me sugiere una taquicardia ventricular. Y lo mismo si el QRS es más de 160 milisegundos con un eje derecho. Y criterios morfológicos, la presencia de una Q en B1 en bloqueo de rama derecha, obviamente es muy anormal. El complejo monofásico, también muy anormal. Y lo que se llamaba o se llaman las orejitas del conejo malo, que es el primer componente del QRS más grande que el segundo. Esto nos sugiere que tenemos una taquicardia ventricular. Y si tenemos un bloqueo de rama izquierda, la presencia de un fraccionamiento o un enlentecimiento de la zona inicial de activación, pues también nos habla de la posibilidad de un ataque ventri. Y aquí mencionan la R inicial en B1 mayor de 30 milisegundos.
la presencia de notch y del inicio de la R al nadir de la S de más de 70 milisegundos, como vamos a ver en B1 o B2, y que se amplía a 100 milisegundos en los criterios del doctor Brugada. Después de este hallazgo, aparecen los criterios del grupo del doctor Brugada, de los doctores Brugada. Realmente es un trabajo de varios autores. Ahí está Pedro y Joseph Brugada, entre ellos, Lluís Mont también, y Lucas Borsma. Y fundamentalmente ellos lo primero que evalúan en este grupo de pacientes es si hay ausencia de Rs en precordiales, o sea, concordancia completa. ¿Qué significa la concordancia completa? Que se origina o del ápex o de la zona de los anillos. Si todo es negativo, pues debe venir de la zona del ápex en precordiales. Si es todo positivo, debe venir de los anillos. Y si tenemos eso, pues probablemente es una taquicardia ventricular. Una especificidad muy alta, una sensibilidad bastante bajita. Si pasamos ese punto y no lo encontramos, entonces vamos al RS en precordiales, o sea, el tiempo de activación desde el inicio de la R hasta el nadir de la S, o sea, este tiempo, más de 100 milisegundos. Eso significa fundamentalmente que estoy arrancando de tejido de conducción lenta y una especificidad muy alta, una sensibilidad no tan buena. Si no encontramos eso, buscamos la disociación AB o BA. En ese caso, lo que estamos haciendo es buscar factores que nos hablen de que tengo una doble activación simultánea auriculoventricular. Si existe disociación BA, pues lo más probable es que estemos ante un evento de taquicardia ventricular. Si no existe, entonces miramos los criterios morfológicos, que, que anteriormente los vimos, y si ninguno de estos pasos se completa, pues estaremos probablemente ante una taquicardia supraventricular con aberrancia. Fundamentalmente, ellos lo que hacen este grupo es tomar elementos ya conocidos como la ausencia de redes en precordiales, que ya se hablaba desde los años 60, la disociación BA, igualmente desde los criterios de Wellens, los criterios morfológicos que los retoman de los estudios anteriores y le adicionan el RS mayor de 100 en las precordiales, que fundamentalmente es un criterio temporal y que nos habla de la activación a partir de tejido de conducción lento. Cabe anotar que para que el algoritmo de Brugada sea válido, el paciente no debe estar recibiendo antiarrítmicos, especialmente antiarrítmicos del grupo 1A. Existen muchos, la verdad, muchos algoritmos, muchas aproximaciones, todas son más o menos similares, pero hay unas que han sobrevivido al tiempo y se han vuelto famosas. Esta es una aproximación interesante que es del doctor Berekey. El doctor Berekey trabaja en Hungría y en el año 2008 ellos proponen este algoritmo de trabajo basado fundamentalmente en el ABR. Este es el gran aporte del doctor Berekey y su grupo a la discriminación de taqui supra y taqui ventri. Fundamentalmente miran una sola derivación que es ABR, que es una derivación muy interesante, dado que es, digamos, una derivación que está al contrario de todo el resto del corazón. Entonces le dice, tiene R en ABR, o sea, tiene un vector en sentido contrario de la despolarización natural del corazón. Si uno dice que sí, pues la única opción para que uno tenga un vector de despolarización en sentido contrario es que venga del ventrículo y probablemente del ventrículo izquierdo, y por tanto la única opción es una taquicardia ventricular. Dado que la despolarización de una taquisupra cumplirá el sentido natural de despolarización del corazón, que sería de atrás adelante, arriba abajo, y de derecha a izquierda, y por tanto el patrón de despolarización es similar al ritmo sinusal, o sea, en el mismo sentido del alejándose del ABR, y por tanto el ABR será negativo. Aquí tenemos el primer criterio, que es un criterio de orientación espacial. Luego le preguntan, no teníamos una R inicial, entonces la presencia de una R pequeña o una Q mayor de 40 milisegundos
significa que estamos ante una zona de conducción lenta o una activación lenta de la conducción y por tanto estamos hablando de una taquicardia que se origina en el tejido ventricular. Si esa condición no se cumple, vamos al siguiente punto y es la presencia de un notch en el brazo descendiente o negativo, o sea, fundamentalmente lo que estamos hablando es de fraccionamientos que se relacionan con escaras ventriculares. Dice que sí, pues es taquicardia ventricular. Si decimos que no, seguimos al último paso y ahorita les voy a explicar cómo es esto. Aquí tenemos los criterios del doctor Berekei explicados gráficamente. Onda R inicial en el B1, en la BR, R completa, sí, ventri. Segundo componente, una R inicial o una Q mayor de 60 milisegundos, de 40 milisegundos, perdón, que está aquí. La presencia de notch o fraccionamientos en el componente negativo, como este caso. Y lo otro es la relación de tiempo del componente inicial contra el componente final. Si el componente inicial es más ancho que el vector final, significa que yo me demoro más tiempo en esta despolarización que en esta, y eso lo que me sugiere es que está originando desde el tejido ventricular. Observen este caso, este es un ABR aquí positivo, claramente positivo, en el primer módulo. El segundo módulo tiene una R pequeña en el ABR, que la ven aquí. Y en el tercer componente, a pesar de que es todo negativo, ustedes ven que hay un fraccionamiento, un escalón, un slurring en la aparición del QRS. Y esto es lo que les menciono. Entonces, yo marco el QRS y miren que aquí usan una cosa que uno debe usar mucho para saber el origen y la terminación de los complejos, y es marcar la simultaneidad de las derivaciones. ¿Qué es eso? Fundamentalmente que el QRS, como es visto desde diferentes partes, debe durar lo mismo en todas las derivaciones. Entonces yo trazo una línea para saber realmente dónde empieza y dónde termina el QRS. ¿Y qué es lo que yo mido? Mido cuánto se demora de aquí a aquí versus lo que se demora en este segmento. Entonces, ¿qué vemos aquí? El vector inicial es este, es mucho más ancho que el vector final, y eso significa que es una taquicardia ventricular. Por el contrario, en este caso el vector inicial, o sea, esta despolarización, es más rápida que el vector final, que está acá, que es mucho más lento, y eso significa que estamos ante una taquicardia supraventricular. Para el año 2010 se publica este trabajo, que orgullosamente es parte de nuestro trabajo de investigación y es una referencia frecuente en todas las guías. El doctor Luis Fernando Pava, como primer investigador, y en nuestro grupo publicamos este trabajo en el año 2010, donde se tomaron pacientes con taquicardia de QRS ancho y todos contrastados contra estudio electrofisiológico, se valoró en una derivación que es el D2. ¿Por qué D2? Porque es la derivación que más frecuentemente se usa en todos los trazados. El objetivo final de este trabajo era permitir que con una sola derivación, que es la que generalmente uno obtiene, por ejemplo, con las paletas de defibrilación o en los desfibriladores, uno pudiera hacer una discriminación rápida y segura de taquicardia ventricular y taquisupra, dado que muchos pacientes, cuando llegan con algún grado de inestabilidad, no dan tiempo de tomar un electro. En el análisis del D2, del Airway Peak Time, o sea, el tiempo desde el inicio del QRS al punto donde cambia el sentido del vector, el primer punto de cambio de sentido del vector, este trabajo mostró, como lo ven aquí en el box de comparación, la diferencia que había entre las taquisupras, este grupo de acá, y las taquicardias ventriculares, que era este grupo de acá. Y ustedes observan que hay una diferencia clara de duración alrededor de 50 milisegundos.
que es el número clave que aparece en el trabajo original. Además de eso, yo siempre les digo, miren el 40 milisegundos. Si ustedes miran que ponen 40 puntos de corte, probablemente muchos de estos, el número de pacientes de tachiventry con QR con Airway Peak Time menos de 40 va a ser mucho menor, pero además casi todos los de taqui supra van a estar allí. Y tiene una ventaja adicional usar 40 versus 50, a pesar de que el trabajo original es 50, y es la facilidad de medición de 40 milisegundos, que realmente es un cuadrito en un electrocardiograma tomado a velocidad normal de 25 milímetros por segundo. Eso significa, para efectos prácticos de trabajo, más de un cuadrito de duración del periodo entre el inicio del QRS, como en este caso, y el Airway Peak Time, o sea, el tiempo de cambio del sentido, pues lo que nos está hablando es que esto es ventricular. Si es un ataque supra, la activación, volvemos a lo mismo, es muy rápida y el primer componente es extremadamente rápido y toma menos de 40 milisegundos. Aquí vemos los criterios de duración del segmento inicial. Y si ustedes ven, prácticamente todos estos criterios, el de Kimball, Berekei, Pava, todos estos criterios corresponden al mismo tipo de fenómeno visto en diferentes sitios del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo estoy mirando en el D2, la duración de los componentes, la duración del QRS y el patrón de activación es más o menos el mismo. Lo que pasa es que yo lo puedo ver desde la ABR o lo puedo ver desde el V2 o lo puedo mirar desde las precordiales como en el caso de Brugada. Y aquí lo que yo observo es que el tiempo de activación desde aquí, desde el inicio de la R, o sea, desde este punto, al ir de la S, más de 100 milisegundos, significa que la despolarización de la masa ventricular va a ser lenta en la parte inicial. Y eso me está hablando de taquicardia que se origina o que se conduce a través de un tejido de conducción lenta como es la masa ventricular y probablemente el origen es ventricular. Este es otro algoritmo muy interesante, es el algoritmo de Chen, año 2020, ya casi vamos a acabar. Y este algoritmo se basa en la correlación de las derivaciones de brazos y piernas. A diferencia del algoritmo de Brugada, cuyo, digamos, énfasis principal son las precordiales, este algoritmo de Schenck se basa en las derivaciones de brazos y piernas. Y entonces ellos dicen varias cosas. El primero que dicen es, si tenemos R en ABR, o sea, recogemos el primer criterio del doctor Berekei y es positivo, eso está aquí ventri. Revisamos el segundo criterio y es que si todas las derivaciones son predominantemente negativas, como en este caso, pues probablemente es un ataque ventri. Si yo tengo un D1 negativo, significa que yo estoy despolarizando el corazón de izquierda a derecha. Y si 2, 3 y F son negativos, pues estoy despolarizando el corazón de abajo hacia arriba y la única opción de despolarizar el corazón de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, es que me origine en la masa ventricular. Si eso no se cumple, entonces yo puedo tener diferentes opciones. Una discordancia entre 2, 3, F, o sea, la pared inferior, y ABR, ABL, ambos negativos. Esto es una activación septal. Y 2, 3 y F negativos me están hablando de que se está activando de arriba a abajo en la zona septal. Por el contrario, si yo tengo 2, 3 y R, este es lo mismo caso. En este caso tengo la misma coherencia, 2, 3 y R positivo, ABR, ABL negativo. En este caso tengo positivos con fraccionamiento 2, 3 y ABF, y ABF, y tengo negativos en la pared lateral. Todo esto me está hablando de que es una activación de una zona diferente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si yo tengo una activación, estos son los anillos de esta parte, pues ¿qué tengo? Que las derivaciones 2, 3 y F que están acá, comienza a acercarse y luego se aleja completamente.
este componente es pequeño, y luego el componente grande se aleja de la zona inferior hacia superior. Si yo tengo una taquicardia que no es tan al anillo, sino mucho más, perdón, no tan endocárdica, sino epicárdica, pues todo es negativo porque todo se aleja de la superficie. Ahora, si estamos en la parte superior y todo va en este sentido, pues lo que yo voy a tener es que es todo positivo, y si yo estoy inferior y voy en este sentido, pues todo va a ser negativo. Ellos comparan en estos algoritmos su algoritmo inicial, que es este, contra el algoritmo de Brugada, contra Bereka y el Repeat Time, y en general ellos dicen que este algoritmo es mucho más exacto para la predicción de taquicardia ventricular contra supraventricular, con una excelente sensibilidad y especificidad. Finalmente, en el año 2022, hace poco tiempo, sale este trabajo, donde ellos fundamentalmente retoman el criterio de enfermedad, 3 criterios. Un primer criterio que se llama el criterio filosófico, y es que si usted cree que tiene taquicardia ventricular o tiene factores para taquicardia ventricular, pues probablemente sea una taquicardia ventricular. Y eso se resume en un punto de vista sencillo. Si yo tengo un paciente de 70 años con 20% de fracción de eyección, 3 infartos previos, y me llega con una taquicardia de QRS ancho, pues yo debería pensar como primera opción que es una taquiventri y no una supra con aberrancia. Por el contrario, si a mí me llega un joven de 17 años, sano, sin enfermedad intercurrente, con una taquicardia de QRS ancho, pues lo primero que yo debo pensar es que es una taquisupra aberrada. Digamos que entonces ellos toman el primer criterio, que es enfermedad cardíaca estructural, y dicen, si tiene historia de infarto, si tiene disfunción ventricular o si tiene un dispositivo, súmele un punto. El segundo punto que toman es la derivación de 2, y no usan 50, sino 40. Volvemos al 40 que yo hablaba anteriormente cuando hablamos del error peak time. El tiempo al primer pico más de 40, que es lo que hablamos, y si ese no funciona, vámonos al tiempo al primer pico en el ABR. Si cumple 2 de 3, está aquí ventri. Si cumple 0 o 1, está aquí supra. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene enfermedad cardíaca estructural, eso ya me dio un punto. Con cualquiera de los dos que me dé, ya lo tengo listo. Si yo tengo un paciente sin enfermedad estructural, pues tiene que cumplir los criterios temporales de los dos. ¿Y ellos qué muestran aquí? Hacen 2 cohortes, una cohorte de derivación con 206 pacientes y una cohorte de validación con 203 pacientes, y los comparan, el algoritmo de Basel, que es el de ellos, contra la cohorte de derivación, y luego lo comparan contra Brugada y Berekei en las otras cohortes. Y ven que los resultados son bastante similares, pero la sensibilidad y especificidad es mucho mejor. Pero ningún algoritmo es perfecto. Y miren que aquí, y esto me parece súper rescatable del trabajo de estos autores, muestran los casos de correlación adecuada y los casos de mala correlación y explican por qué. Primer panel, taquicardia ventricular clásica. Miren que desde el inicio de la AR al pico, más de 40 milisegundos, y si vemos el ABR, igualmente lo mismo. ¿Sí? Segundo, fascicular, taquicardia ventricular fascicular. Y yo les expliqué que las fasciculares se originan en el tejido de conducción, entonces la activación inicial es rápida, como ven aquí. En el D2, si ustedes ven, es una activación muy rápida que parece una taquisupra. Y si ustedes ven el ABR, se comporta bastante similar, a pesar de que este es un ABR claramente positivo. Pero el componente inicial es muy rápido, y lo que se basa este algoritmo es en el componente inicial del ABR, la duración, no las morfologías, y por tanto lo clasifica como taquisupra. Esto que podría ser un problema, en la realidad no lo es tanto, porque en general las taquicardias fasciculares tienen un comportamiento biológico más cercano a las supras que a las ventris, y se manejan más parecido a una supra que a una ventri.
Entonces, eso hace que, digamos que el problema no sea tan grave, pero la discriminación sí es importante para el tratamiento. En el panel C, un flúter auricular con conducción típica, miren lo que lo diferencia bien, el dedo es muy estrecho para el inicio, y lo mismo sucede en el ABR, a pesar de que el componente, miren que es bastante positivo acá, pero miren que el comienzo es muy rápido en esta derivación. Si ustedes lo miran desde los criterios de Brugada aquí, pues ustedes ven que el RS es muy corto y que tiene un componente pequeño de R y no es monofásico. Y en el último tenemos un una vía accesoria que es catalogada inadecuadamente por el algoritmo, dado que la activación a través del sistema muscular del anillo donde se conecta la vía accesoria, pues nos va a generar un patrón de activación similar a un ventrículo. Para resumir, aquí están algunos de los criterios. Wellens evalúa B1, B6, o sea, precordiales. Kimball B1, B2, B6. Brugada analiza todas las derivaciones. Berekei se centra fundamentalmente en el ABR. Y el Airway Picta en el D2. Y como vimos, el de Bessel toma parte del de Berekei y parte del de Pava. Estos son los criterios de cada uno para que ustedes los observen. Lo que han hecho la mayoría de autores es sumar o reevaluar algunos de los factores que aquí se encuentran. Para terminar, entonces, ¿qué tenemos? Pues Airway Peak Time, miramos el de 2, menos de 50 supra, más de 50 ventri, aquí está cómo se mide. El algoritmo de Brugada, ausencia de RS en precordiales, si tiene ausencia de RS en precordiales, o sea, toda es ventricular. Si no miramos el RS, inicio del R hasta el final, el nadir de la S, si es más de 100, pues es ventri. Si no, seguimos. Si hay disociación BA, le evaluamos, y si no, evaluamos los criterios morfológicos. Y en el algoritmo del Dr. Berekei, primero miramos el ABR. Si el componente inicial es una R, pues es ventricular, como ya los expliqué. Si la R o la Q es más de 40 milisegundos, si es una R pequeña, pues entonces eso me está hablando de que es una ventri, porque la activación rápida. Si no es así, pero tiene notch o desaceleraciones, pues estamos hablando de que es ventri. Y finalmente, si el componente inicial es más lento que el componente final, pues estamos hablando de una ventri. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan dudas o preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su charla, supremamente ilustrativa y clara. Estamos atentos a ver si hay alguna pregunta del público. Tenemos una pregunta en el chat del doctor Cáceres. Dice, buena tarde, doctor Perafán. Desde su experiencia, ¿qué criterios le parece mejor utilizar y su correlación con lo encontrado en sala? Y segundo, ¿por qué en el algoritmo de base se cambió el RWT mayor a 40 en vez de 50? Bueno, lo primero es que, ¿cuál algoritmo usar? El que uno sepa. Yo generalmente, ¿qué hago? Generalmente para explicarle a las personas, repaso todos. ¿Cuál me gusta mucho mirar? Eso sí ya es una cosa personal. Yo generalmente miro primero el ABR. Si el ABR es positivo, casi que estoy seguro que es un ataque ventri. Si es negativo, pues miro los componentes. Y lo otro que yo me fijo mucho, pues no podría ser diferente, es en el Airway Peak Time, dado que me parece que es una herramienta útil, sobre todo cuando uno tiene trazos solamente, por ejemplo, de desfibrilador. Al final uno mira todo, o sea, uno, más que un algoritmo, uno mira como en conjunto las cosas. El de Basel me parece interesante, me parece un algoritmo muy interesante, y me parece muy curioso que ellos hayan tomado el número 40, porque ha sido un número que me parece lógico. El 40, cuando ustedes ven el trabajo de nosotros del Airway Peak Time,
y se los voy a mostrar aquí, pues obviamente por el análisis estadístico, a nosotros nos dio 50, a 50.6 o 50.7 creo que es el valor exacto. Pero si ustedes ven aquí, digamos esto es 0, esto es 50, 40 debe ser como este punto de corte por aquí. Miren que 40 tiene dos ventajas. Primera, perdón, desde el punto de vista de metrología, yo no puedo medir con una unidad más pequeña que la unidad de medida que tengo. Entonces 40 es un buen número, además que la discriminación de supra y venta y probablemente con 40 sea mucho mejor basado en este dato. Y me parece que es un valor interesante para probarlo en otros estudios de investigación. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hay una segunda pregunta en el chat. Dice, profe, muchas gracias por la charla. ¿Alguna recomendación para identificación de taquicardias fasciculares o de vías accesorias con conducción antihidrómicas? Porque como nos mostró, son las dos condiciones que generan más fallas en los algoritmos. Muchas gracias. A ver, son las dos condiciones que más generan falla, pero no son las que uno le debe preocupar. Y me voy a explicar por qué. Las supras con aberrancia por vía accesoria, con conducción antihidrómica, que son donde uno frecuentemente falla. Y recuerdo una charla del doctor Pedro Brugada en un congreso europeo, donde puso un electrocardiograma muy, muy difícil, era una vía accesoria, con una inserción rarísima. Y decía algo que era muy cierto, siempre te van a dar ventriculares porque la activación arranca desde el ventrículo. ¿Qué sucede? Que probablemente desde el punto de vista terapéutico no tienes mucho problema porque es una taquicardia generalmente rápida y que hay que manejar con cardioversión eléctrica. Y ahí va un tip adicional. Yo siempre les digo, si usted tiene una taquicardia de QRS ancho, en la primera opción de tratamiento, en un servicio de urgencias o en una aproximación, haga una cardioversión eléctrica más que poner medicamentos. Porque puede acabarse enredando con los medicamentos. Entonces, es mejor una cardioversión y usted lo compara contra el electropost. Probablemente el electropost le va a aparecer pues, que tiene un Wolf y el diagnóstico está hecho de bola a bola. Ahora, lo otro que le puede servir a uno en un Wolf es mirar en los ejes y el origen de la taquicardia. Si es una taquicardia basal, como del anillo mitral, pues lo más pues es probable que sea un Wolf. Y lo otro es buscar si tiene disociación BA. Como las taquicardias por entrada AB, la aurícula y el ventrículo tienen que ambos participar en el circuito, no puede haber disociación BA. Si yo veo una disociación BA en taquicardia, eso prácticamente me elimina la posibilidad de que estemos hablando de una vía accesoria con conducción antihidrómica. Por otro lado, las taquicardias fasciculares, que se originan como su nombre lo indica en el tejido de conducción de los fascículos o en el GIS, se parecen fisiológicamente mucho más a las taquicardias supraventriculares que ventriculares. Y uno siempre mira, en estos casos, el eje eléctrico. Frecuentemente se confunden. O sea, yo creo que por ahí del 80-90% de los pacientes que nos llegan de taquis ventriculares fasciculares han sido clasificados como taquis supra por su médico tratante inicialmente. Y siempre hay que mirar, la más frecuente de todas es la fascicular del fascículo posterior inferior, entonces tiene bloqueo de rama derecha, que es un bloqueo clásico de rama derecha, no es el bloqueo monofásico habitual. Y dos, generalmente tienen un eje eléctrico desviado a la izquierda. Entonces, eso nos habla de que se origina, cuando yo veo una taquicardia con bloqueo de rama derecha y eje desviado a la izquierda, la primera opción que yo debo pensar es o en una taquicardia de músculo papilar, o en una taquicardia septal, o en una fascicular. ¿Qué me hace diferenciar A, B, C? Probablemente me remitiría a la enfermedad estructural. Si yo tengo a alguien que tiene un infarto, pues lo más probable es que sea una enfermedad, una taquicardia ventricular convencional. Si se trata, por ejemplo, de un paciente con joven o un niño, probablemente se trata de una taquicardia de músculo papilar o una taquicardia ventricular fascicular.
¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, doctor. Muchísimas gracias por la charla nuevamente, muy, muy, muy clara. A Gracias ver, a una mano ustedes. levantada del doctor Osmar. Doctor Osmar, ¿cómo le va? Cuente. Doctor Perafán, un abrazo y muchas gracias por su espectacular charla. Le envío un abrazo desde Bogotá. Iba a Muchas hacer gracias, una doctor. pregunta con respecto a lo que usted mencionó ahorita hace muy poco. En el algoritmo de la CLS da la opción de adenosina incluso en taquicardias de complejo ancho, pero eso a Sí, veces ha ocasionado algunos eventos adversos. ¿Qué opinión le sí. merece y por qué funcionaría adenosina en una ventricular? No, no es que funcione una ventri, es para diferenciar TAC y supra de QRS ancho, fundamentalmente. La posibilidad de uno terminar una ventricular con adenosina es muy bajita. De hecho, ni siquiera las fasciculares responden bien. Lo que yo creo y el algoritmo mental que yo tengo, alguna vez se los tengo que presentar, de manejo de TAC y supra en urgencias es sencillísimo. Taquicardia de QRS estrecho, usted le pone adenosina y te hace un trazo. Puede pasar dos cosas. Se acabó la taquicardia, entonces usted dice, eso depende del nodo AB en 95% de posibilidades. ¿Qué puede ser una taquicardia atrial terminada por adenosina? Sí, eso existe, pero es lo más raro. Algoritmo B, taquicardia y si no se termina, te permite ver el QR, sin QRS que te confundan y te permite ver la aurícula. Por si es un flúter o una taquicardia atrial o una macrorreentrada auricular no flúter, el resto de cosas. Cuando yo tengo una taquicardia de QRS ancho, mi enfoque pragmático de la arritmia, más allá de la CLS, es, usted tiene una taquicardia de QRS ancho. Si está inestable, pues eso ahí no hay tutía, eso ahí toca darle candela, cardiovertir, perdón, desfibrilar. Pero si está estable, yo lo que hago siempre es, tómele un electro para que lo analice después y haga una cardioversión eléctrica sincrónica, que es una estrategia muy, muy segura, muy, muy efectiva y que no lo va a meter en problemas. El uso de medicamento en taquicardias de QRS ancho siempre conlleva algún riesgo de que uno la acelere o que si es un Wolf te pueda fibrilar. Entonces yo en general nunca lo recomiendo porque a pesar de que está en el ACLS y que esto tiene una cantidad de estudios y cosas, puede ser una estrategia que puede ser un poquito más riesgosa que, como lo de mencionar, el uso de medicamentos, que hacer una cardioversión eléctrica directamente. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Escribe el doctor Cañas en una taquicardia de QRS ancho, ¿qué es más seguro entonces, amiodarona o cardioversión? Siempre en taquicardia de QRS ancho es más seguro una cardioversión. Más efectivo y más seguro. Recuerden que en taquiventri la efectividad de la amiodarona no es que sea al 100% y no es que sea inmediata. ¿Estamos hablando de Cañas, Felipe? Escribe que sí. Ah, bueno, qué saludos. Sí, yo siempre les digo, primero una cardioversión eléctrica es una estrategia mucho más efectiva desde el punto de vista de terminación de la arritmia, por un lado, y por el otro lado es mucho más seguro. Yo siempre les digo que la energía es la mejor opción de entrada. Electro, eso sí, para que después de que el monitor deje de dar alarma, y para que ustedes ya con tiempo, con el paciente estable, puedan analizarlo lentamente y puedan aplicar todos estos criterios y puedan mirar y puedan hacer y puedan medir. Pero hacer ese tipo de mediciones y aproximaciones con un paciente en taquicardia, con un servicio de urgencias donde todo el mundo le está mirando de que parece que el paciente se fuera a morir de un momento a otro, así esté estable, con un monitor, con una alarma sonando, con todo el mundo pensando alrededor de uno, generalmente no es el mejor escenario para uno hacer este tipo de estrategias de medición que a veces requieren concentración, paciencia y dedicarle un momentico. Entonces es mejor quitar la arritmia y después uno analiza ya con tranquilidad
Igual para la aproximación inicial, como les digo, que es una cardioversión, no requieren ustedes tener un diagnóstico absoluto. Sí es importante para la toma de decisiones siguientes. Si yo lo voy a meter a una sala para hacer una ablación de supra, o le voy a hacer una modulación de sustrato ventricular, o le voy a poner un desfibrilador. Digamos que para eso sí es fundamental la claridad entre uno y otro esquema de manejo. Veo aquí dos preguntas más. Preguntan que si mientras se prepara la cardioversión se puede usar lidocaína, le ponen una dosis de 1 miligramo por kilo. Y la segunda pregunta dice, ¿qué esquema de pseudoanalgesia utiliza en el paciente inestable? Pues si está inestable, ¿qué hay que hacer? Probablemente poner alguna cosa que lo estabilice. Yo generalmente no uso pseudoanalgesias. Si está inestable, pues lo que toque, y si no, algo de ketamina y propofol, para que se le olvide lo que le pasó y darle una descarga. Uno, el esquema de pseudoanalgesia. Dos, la lidocaína puede enredarte más la vida. A veces le sirve a uno si estás pensando que tiene un ataque ventri de origen isquémico, y puede ser muy útil, pero yo reservo los medicamentos antiarrítmicos en ese caso como segunda línea. Yo le hago una cardioversión y si el paciente no sale o vuelve a caer, ahí sí pongo el medicamento. O cuando yo tengo taquicardias ventriculares recurrentes, que el paciente salió, a los 5 minutos está otra vez, para no estarle dando cada 5 o 10 minutos, entonces yo le pongo un bolo de lidocaína para terminar la arritmia, estabilizar la membrana, y de ahí para adelante ya el resto de manejo. Recuerden que la clave, por ejemplo, en taquicardia ventricular, y yo siempre eso lo insisto, es pseudoanalgesia profunda y retirar al máximo el simpático. Que si el paciente está inestable, intúbelo, póngale soporte vasopresor, pero hay que retirarle el simpático al paciente. Eso significa sedación profunda en muchos casos. En otros casos, una buena opción, y que cada vez gana más papel en el mundo, es el bloqueo de ganglio estrellado por parte de anestesiología. Si uno tiene disponibilidad en su centro de que lo hagan, es maravilloso. Te da 24 48 horas de tranquilidad para pensar. Y evaluar qué es lo que más vamos a hacer. Pero si no lo tienes, sedación profunda, intubación si es necesario, soporte vasoactivo, y tratar de quitar el componente del simpático lo máximo posible. Midafenta del barato, mejor dicho. ¿Hay alguna pregunta adicional? No veo más preguntas en el chat ni manos levantadas. Doctor, qué charla tan espectacular, de verdad, muy ilustrativa, aprendimos todos muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio académico. A ustedes por el tiempo y la paciencia, que esto yo sé que es un ladrillo, pero bueno. Lo importante es que les haya quedado algún concepto claro. Bastante. Cosas como pilares del tema quedaron supremamente claros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, que tengan buena noche todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, hasta luego. Profe. Chao. Profesor Sotomayor, ¿cómo le va? Aquí, profesor. Firme. Firme como las gelatinas, muy bien. La gelatina. Bueno, Como siempre, vamos. Señor, gracias por todo. Bueno, nos vemos. Gracias.